Buenas noches, estimados compañeros, chicos, espero que se encuentren bien. Vamos a empezar la clase del día de hoy, continuando ya en lo que es referente a los accesos de base de datos. Ya vimos lo que son persistencias. El día de hoy vamos a hacer ya la base de datos de SQLite y así hemos de continuar manejando bases de datos, ejemplos prácticos para lo que es el contenido y el acceso mediante aplicaciones a la base de datos. Entonces, vamos a arrancar y a continuar el ejercicio que en el mismo proyecto que estábamos trabajando la semana anterior. Como preámbulo a esta actividad, les recuerdo que nosotros generamos, ¿no? O solicitamos 3 campos de texto, ¿sí? Y el botón ingresar. Cada campo de texto, lo que les decíamos que era primordial era el ID, ¿sí? En texto íbamos a dejar en blanco, ¿sí? No es necesario que se lo vaya colocando nada porque eso es lo que se va a agregar en mi base de datos. Esto a nivel interno. Una vez que yo tenga aquí, yo voy a ir agregando diferentes botones, ¿no? Que inserte, modifique, elimine, busque, ¿no? Entonces, mediante esa, yo voy a poder ir generando los procesos para la base de datos, consultas o accesos a la misma. Adicional, dentro de la creación de esta aplicación, también creábamos una clase. Esta clase la llamamos admin SQLite Open Helper y le agregamos una extensión que es SQLite Open Helper y en esa se iba a crear o se iba, se podría decir, generar 2 métodos prioritarios o 2 métodos generales. El onCreate para poder crear todas las tablas necesarias que necesite este proyecto y el onUpgrade en el caso de modificar alguna base de datos con alguna versión anterior, con una actual. Adicional, también dentro de esta clase se creaba el constructor. Dentro del constructor era muy necesario crear o instanciar en dónde lo voy a crear, con qué nombre de base de datos lo voy a generar, con qué recorrido y con qué número de versión, para así poder ir utilizando e instanciando este constructor y poder manejar. Si yo cambio de nombre de base de datos, obviamente, ¿qué va a pasar? Que se va automáticamente el constructor a crear una nueva tabla o una nueva base, perdón, con las mismas tablas, ¿no? Entonces, basado en eso, en esta clase de admin SQLite Open Helper, tenía los 3 procesos. Donde yo creaba las tablas en el onCreate, las tablas que yo necesite, ¿no? Siempre y cuando sea base de datos, el nombre que yo le haya asignado, .SQL. Esta opción me permite crear la tabla mediante el lenguaje SQL entre comillas. Entonces, entre comillas le va a reconocer como un string y este string le va a reconocer como un lenguaje SQL, ¿no? Entonces, ahí lo va generando y lo va instanciando y lo va mejorando. Una vez trabajado de esa manera, yo en mi proyecto de interfaz, ya teniendo los identificadores de cada campo, voy a la parte de código. En la parte de código yo tengo que declarar qué campos yo tengo que relacionar y qué campos tengo que yo vincular. Entonces creo los campos de edit-text y los vinculo con la parte gráfica, edit código, edit nombre, edit valor. Una vez hecho la vinculación, ahora sí empiezo a crear los métodos para poder generar las funcionalidades que necesito. Entonces, yo creo un método en el cual lo primero que voy a hacer es crear un objeto del tipo de base de datos de la clase y mediante el constructor yo digo, voy a utilizar en este proyecto con este nombre de base de datos, no va a tener por el momento ningún recorrido y va a ser la versión número 1, ¿no? Entonces, una vez creada se podría decir, el objeto, empiezo a recoger, la orden de escritura en la base de datos. Y cómo lo genero es diciendo, ¿no? SQLite Database, ¿sí? Creo mi base de datos, que es igual a lo siguiente.
Ya, perdón, no sé. Ya, es igual a mi objeto de la base de datos, punto, ¿sí? Get with live. Entonces, te estoy dando la orden de escritura para poder generar los procesos y las necesidades que se tengan. Ahora sí, ya di la orden de escritura, es decir, como que le abría la base de datos y puedo realizar cualquier escritura dentro de él. Y lo primero que necesito aquí es realizar y recoger los valores y los campos que se hayan ingresado. Entonces digo, en una variable string, ¿sí? Yo coloco los valores. ¿Qué valores? El código, por ejemplo. El código le voy a asignar que mi edt código punto get, ¿sí? Text punto toString. Estoy recogiendo un valor. Ahora, es muy importante que los campos de textos que yo declare aquí sean del mismo tipo de campo de texto de lo que haya creado en mi base de datos. Si yo, por ejemplo, aquí tenía un entero y lo manejo aquí como un string, no hay ningún problema porque al momento que yo le envío tipo vector y no hay ningún inconveniente. Pero en lo posible se trata de utilizar los mismos tipos de datos. Otro, el string, vuelta de nombre. Entonces aquí le digo a mi edt nombre punto getText punto toString. Ya. Entonces, asimismo, vuelta recojo el otro tipo de string, el valor, que va a ser igual a mi edtb punto getText punto toString punto y coma. Una vez recogido ya los valores, ahora genero, se podría decir, esta colección que va a almacenar todo lo que ya recogí y lo voy a poner agrupando en una colección de un mismo tipo. Entonces yo le digo, para utilizar colecciones, aquí se utiliza el content values y le digo, ¿no? Va a ser, digamos, colección de producto, es igual a un new content.com. Entonces, ahora sí, digo, a esta colección de productos, punto, agrégame el valor. Entonces le pongo punto put, ¿sí? ¿Cuál es la clave? Aquí es muy importante. La clave tiene que ser tal cual yo le creé mi tabla, ¿no? ¿Cómo se llama? Código. Si yo le puse, yo le pongo código y acá solo estaba code, me va a salir error. Entonces tiene que ser tal cual está el campo. Entonces le digo code y le pongo coma y el valor se llama código, ¿no? La variable código, ¿ya? Luego, C producto, ahora le agrego la otra clave era nombre. Supongamos que no me acuerdo, si no me acuerdo regreso a la clase y le pongo, ¿no? Y me copio el nombre de variable que yo le haya asignado. Coma, nombre. El otro, C producto, ya, perdón, C producto punto put y ahora el otro que se llama valor. Entonces regreso a la clase y le copio esta variable, ¿no? Y le pongo coma, valor. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ya agregué la colección de mis productos para que se vaya en un solo archivo. Una vez colocado de esa manera, digo, a mi base de datos, punto, insert. Y ahora sí digo, voy a insertar. ¿Qué voy a insertar? Primero, ¿en qué tabla? La tabla es tal cual yo le haya colocado aquí, se llama producto. Luego me va a pedir si tengo alguna columna adicional, le digo que no, coma. Luego me va a pedir la colección o los valores y le pongo de producto, ¿no? Una vez indicado de esa manera, yo le digo, ¿no? A mi base de datos, ahora sí, cierre, punto, close, ¿no? Y es importante vaciar, ya cuando se inserte, vaciar los campos de texto, pero antes de vaciar yo le digo, créeme un TOAS para que me indique
que se visualice en esta pantalla, ¿sí? Y diga, se insertó correctamente los datos, ¿ya? Luego de eso, ¿qué más necesito? Decirle de qué duración va a ser, todas, punto, sí, length show y punto al final show, ¿no? Ahora sí, ya visualicé un mensaje, luego ahora sí puedo vaciar los campos de texto y digo, a mi edtc punto set, set text y le coloco el vacío o las comillas directamente para que se vacíe. Edt, ahora nombre, punto. Settext, settext vacío. Y asimismo el de valor, edtv punto, ¿sí? Settext, entre comillas. ¿Ya? Entonces, ahora ya generé el método. Lo único que me falta es regresar a mi actividad de interfaz y en el botón buscar la opción que dice onClick y buscar la opción que dice método de agregar. Una vez generado eso, yo ahora sí puedo ir ejecutando o ir activando el dispositivo para verificar si se generó correctamente el proceso, ¿no? Y se vaya realizando. Entonces, vamos a ir viendo qué se cumplió, qué se generó en este emulador, ¿sí? Y obviamente, ¿qué va a arrancar? Si ustedes se dan cuenta, lo que se va a visualizar es la de preferencia, ¿sí? Y no se visualiza la otra actividad. Cuando necesitábamos que una actividad inicialice antes que otra, íbamos a la siguiente opción, a Manifix, Android, ¿sí? Y cambiaba, ¿no? Aquí debes de, se podría decir, debes de BDSQ Activity, la cambiaba por Main Activity y asimismo en la parte de acá abajo para que no se tenga ningún inconveniente. Ahora sí, ejecuto nuevamente la actividad. Ya termino nuevamente para que se pueda visualizar y ahora sí ya apareció la pantalla. ¿Sí? Si se dan cuenta, ya salió. Ahora bien, voy a poner 1, 2, 3, 4 el código y el nombre le voy a poner, les pongo, ¿no? Aceite y el valor 3.4. ¿Ya? Y le pongo insertar. Se insertó correctamente. Ahora, pero ¿cómo sé que sí se insertó? Podría hacer vuelta a la búsqueda por ese código 1, 2, 3, 4 y que me devuelva los valores. ¿Cómo lo realizo? Entonces, nuevamente regreso acá y voy a agregar un botón. Este botón se va a, le voy a colocar la opción que diga consultar por código, ¿sí? Entonces, al momento de que le dé, ingrese el código, yo tengo que consultar y empiezo, ¿no? Nuevamente regreso a mi programación de esa actividad y creo un método. Digo, public, void, método de consulta, código, abro este paréntesis, pongo view de mi vista y empiezo a programar. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito hacer? Primero tengo que recoger ese código para buscar y digo, no, string código es igual, ¿sí? A mi edt c.getText.toString. Y lo que es primordial o principal en esta parte es verificar que haya ingresado algún código, porque si no ingresa, pues debería salirme un error. Yo puedo decir sí, mi código, punto, igual, y le pongo vacío. Pero si yo te pongo el signo de interrogación, digo, siempre y cuando no se iguala a eso, va a realizar tal proceso. Si no, caso contrario, ahí sí que va a decir, visualíceme un mensaje, ¿sí? Que primero diga ingrese un valor en código.
en código, ¿ya? Y ahí poder ir realizando siempre y cuando sea diferente a las comillas, es decir, que siempre y cuando sea vacío, realice tal proceso. ¿Preguntas, dudas, chicos, hasta aquí? No, ninguna. Ya, no sé, ¿alguien alguna pregunta? No, ya, entonces empezamos a hacer la consulta. Siempre, siempre lo que va a ser necesario es crear, ¿sí?, el objeto de esta clase. Y le digo, ¿no? Admin SQLite objeto de base de datos es igual a qué? A mi new admin SQLite, y aquí le va a pedir, ¿cuál es el contexto? En esta parte, sí, ¿no? ¿Cómo se va a llamar la base de datos? Tiene que ser tal cual yo lo creé arriba. Si yo no lo pongo, si le pongo aquí B de ventas, le agregué una S y aquí solo estaba con una, sin S, pues me va a dar error, ¿sí? Al igual la versión, ¿no? Entonces pongo no tiene ningún recorrido y la versión va a ser 1. Si yo coloco en otra versión, pues se va a generar otro proceso y otra situación. Entonces, eso por favor, ¿no? Ahora sí, una vez generado eso, le digo, no, en mi SQL database, ¿sí?, a mi base de datos es igual a que a mi objeto base de datos punto get write database. Entonces doy la orden de escritura. Siempre tengo que hacer ese proceso. Ahora sí, para hacer las búsquedas tengo que hacer un recorrido o un select, ¿no? Entonces, aquí yo tengo que crear un objeto en el cual va a recoger los valores. Entonces, para coger esos valores se va a manejar lo que es el cursor, ¿no? Entonces, creo cursor, mi objeto de la fila o lo que voy a recoger. Pero aquí el objeto cursor, si se dan cuenta, me da error. Si le pongo al enter, ya automáticamente se me va a importar la librería que está aquí en la parte de arriba, ¿no? Ya, creo mi objeto de recoger y digo, ¿no? A mi base de datos punto, aquí tenemos otra opción, que es la de punto write query, ¿no? Entonces escriba la lectura o este query de la siguiente manera. Y le digo, ¿no? Select, perdón, entre comillas, select, ¿ya? Y le digo, ¿qué voy a seleccionar? Si pongo el asterisco, selecciono todos los campos. ¿De qué tabla? De la tabla producto. Pero si yo quisiera que solo seleccionen ciertos campos, ¿qué tuviera que hacer? Poner qué campos y quiero recoger, por ejemplo, nombre y el valor, porque el código yo voy a generar o a consultar mediante eso. Entonces puedo poner el asterisco o los campos. Luego digo, ¿de qué tabla? Entonces aquí yo le tengo que colocar el from, ¿sí?, de la tabla productos, y le digo, ¿cómo comparo o busco de qué, con qué condición? Digo, where código, ¿no?, es igual a lo que yo ingresé. Entonces le pongo más para concatenar la variable código que recogió, ¿sí? Entonces, una vez realizando ese proceso, yo ya estoy generando la primera consulta. Ahora digo, ¿no? Una vez teniendo ya la sentencia, pongo coma, ¿sí? Y le va a pedir las sentencias o los argumentos adicionales, va a ser nulo, ¿no? Y pongo al final punto y coma. Luego de eso, ahora tengo que hacer el recorrido. Pero como el recorrido va a tener un solo campo, yo le digo siempre y cuando obténgame el primer valor de la lista de este objeto cursor. Entonces yo le digo, si mi objeto de la fila punto move, ¿sí?, move to freas, ¿no? Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí? Siempre y cuando este objeto fila
tenga algún valor o algún proceso. Entonces, digo, va a realizar tal opción. Ahora, ¿qué pasó aquí? Si se dieron cuenta, yo no me reconoció la función o el método. ¿Por qué? Porque yo le escribí mal, ¿no? Y era OBJ, perdón, OJ fila. Entonces le puedo cambiar o arriba o abajo para poder ir referenciando y ahí sí, no tuve ningún problema con el método, ¿no? Entonces diciendo, sí, este objeto fila tiene algún valor, ¿sí? Es decir, recójame el primer valor. Ahora sí, ¿qué hago? De esta fila, recójame tal proceso y digo, en mi EDT nombre, punto de text, ¿qué le voy a asignar aquí? Yo le digo, la objeto fila, punto, ¿sí? Aquí le voy a quiero obtener el valor, entonces digo get string o get short, get in, ¿sí? Como lo queramos manejar. Y dentro del get string o del get que eso tenga, me va a pedir en qué posición. ¿Cuáles son las posiciones de aquí? Es de estas, ¿no? Las posiciones que yo lo agregue en el cell. Entonces, las posiciones empiezan desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta la posición que yo coloque. Si yo coloco el asterisco, automáticamente, ¿cómo me va a reconocer? Tal cual están los campos y en el orden que está la tabla, ¿no? Si yo puse 0, por ejemplo, va a recoger el código, no el nombre, ¿no? Entonces, asimismo le digo a mi EDT valor punto setText y digo a mi objeto fila punto get string, ya, y le digo en la posición 1. ¿Qué pasaría si pongo en la posición 2? Aquí ya no existe, si se dan cuenta, solo tengo 0 y 1. Si pongo al lado me va a salir error y va a cerrarse la aplicación, que va a existir un error temporal. Una vez indicado esa parte, ¿sí? Yo puedo agregar un else, ¿ya? El else, ¿qué significaría? Que como no tuvo ni siquiera un valor, significa que ese código que estoy ingresando no existe. Entonces pongo un TOAS, ¿sí? Que le digo, no hay no hay productos con ese código, ¿no? O como ustedes lo quieran ir manejando. Entonces voy a realizar igual el mismo proceso. Ahora seleccióneme en este consultar código en el onClick, colocar vuelta el método de consulta, ¿no? Nuevamente envío a buscar, a ejecutar, perdón, la aplicación. Y en este caso ya vamos a buscar por el código 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le pongo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Consultar y va a decir no hay productos, ¿no? Pero si le pongo 1, 2, 3, 4, 5, consultar, pues ya ahí sí ya me va a retornar los valores. ¿Sí? Si yo le pongo otros valores y consultar, no hay productos. Pero si se dieron cuenta, no borró estos campos de texto. ¿Qué tuviera que hacer? Tuviera que hacer que al momento que busco, ¿sí? Que digo que no hay valores, tendría que en mi edit nombre punto setText le asigno vacíos. ¿Por qué? Porque no existe, entonces obviamente no debería poner ningún valor. Igual a mi EDT valor.setText vacíos. Ya. Entonces, eso para poderlo ir identificando, irlo conociendo, irlo diferenciando, ¿no? Y no tuviéramos problemas. Entonces, nuevamente envío a ejecutar. 1, 2, 3, 4, 5. Puedo insertar, si se dieron cuenta, porque no hice la validación. Pero pongo 1, 2, 3, 4, 5. Sí, consultar y va a decir no hay valores. Pero si pongo 1, 2, 3, 4, consultar, si hay valores. Otra vez consulto, consultar y dice que no hay valores y se ponen en vacío. Entonces también se lo puede hacer. ¿Preguntas, dudas? De mi parte, ninguna hija. ¿Qué pasaría si yo, de vez del código, yo quiero consultar por nombre?
sí lo puedo hacer, o por valor, también lo puedo realizar, pero siempre me va a retornar un valor si yo lo quisiera, ¿no? Entonces, ¿cómo hago con el método de consultar, en cambio, por descripción les pongo, ¿no? Entonces, public void, método de consulta, de descripción, ¿ya? Y lo único que va a cambiar aquí es lo mismo del código anterior, ¿sí? Pero lo que va a cambiar es la consulta. ¿Por qué? Porque en esta parte yo digo, en cambio, no recójame el código, sino ahora ¿qué me va a recoger? Me va a recoger la descripción. Y digo, no, string descripción, ¿sí? Es igual a mi edt nombre punto getText punto toString punto y coma. Y ahora sí, válido, ¿no? Sí, me voy a copiar toda esta parte para que no tengamos inconveniente. Y ya no va a existir código, ¿no? Porque ahora va a ser descripción. Y creo mi base de datos, doy la orden de escritura. Y aquí lo más importante que aquí voy a decir la descripción, pero no va a buscar ahora por código, sino ahora va a buscar por nombre de R. Y de vez de nombre y valor le voy a poner asterisco. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que cuando lo encuentre en mi edt, ¿sí? Código punto setText y le digo a mi objeto de la fila punto getString y le digo el código está en la posición 0, el nombre en la posición 1 y el valor en la posición 2. Y así lo voy colocando y es del mismo proceso. No hay con ese nombre, le voy a poner y no ingreso un valor en no. Y cambio, es lo mismo. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es de esta parte, ¿no? El SQL, cómo lo voy a enviar, qué condiciones deberá contemplarse, porque debes del en apoyo del Word también puede haber el AND, el OR, el between, entonces puede haber, dependiendo de lo que ustedes desean hacer en cada proceso. Entonces voy aquí, vuelta en cambio, inserto otro botón. Este botón le voy a agregar la opción que es de vuelta por descripción y le digo ahora el texto va a ser buscar por descripción. ¿Sí? Entonces, una vez ya dicho esa parte de buscar por descripción, ya, ahora tengo dónde que escribir, en descripción. Si escribo en código y presiono el botón, pues no va a salir nada porque no voy a obtener nada. ¿Sí? Entonces va a decir no existe el valor. Ahora voy a colocar aquí aceite, buscar, y que existió un problema, si se dieron cuenta. ¿Por qué situación? Porque no se actualizó de manera inmediata el método. Voy nuevamente a ejecutar para que se den cuenta que va a irse viendo o que se va a ir generando, ¿no? Entonces, vamos a ir colocando diferentes opciones, diferentes procesos para irlo viendo y que vayan viendo que si yo no inserto bien, pues lamentablemente la aplicación no me dice nada. Entonces voy a buscar y dice, no, inconsistencia. ¿Dónde debería haber? Es en Room, ¿sí? Y aquí me dice, tengo errores y aquí el error me dice en la página, en la línea 92. Es decir, que aquí el where me está dando, no me está teniendo un problema. Entonces, ¿qué ocasiona cuando yo manejo string? Que lo primordial, como este sí es de valor texto, se debe de colocar la comilla simple. Primera situación. ¿Por qué? Cuando son string es necesario decir esto es un string. Nuevamente envío a ejecutar para que se den cuenta qué diferencia se va a dar, ¿no? Ejecuto, busco aquí, ¿sí? Pues dejé el room para que vean qué errores me va a salir y buscar, ¿no? Y ahí ya no ocasionó ningún error y se retornó. Si pongo algún valor, voy a buscar y así dice no hay productos con ese nombre. Obviamente como no vacié el código, no se vació. Pero cuando son de tipo
en mi base de datos SQLite la tabla tiene de tipo string, pues ahí se deberá agregar la comilla simple para decir que es string. Es como el lenguaje SQL. Si ingresan nombres o números, perdón, o cantidades, no lo ingresan con el apóstrofe o la comilla simple, sino directamente. Pero cuando son string, ahí sí le solicita la comilla simple y se tiene que ir asignando. ¿Dudas? No, Inge, ninguna. Si tienen dudas, si quieren que les vuelva a repetir, chicos, me avisan, ¿no? Porque esto es importante porque, bueno, esto sí lo manejan a nivel general, base de datos sí lo tienen que conocer porque es lo primordial o lo principal que manejan para cualquier trabajo o tarea o algún trabajo de titulación. Entonces, para que lo vayan conociendo, ¿no? Estoy dando lo más despacio posible, pero si necesitan que lo haga más despacio, pues me lo van diciendo, ¿no? Por favor. Voy con el siguiente método o el siguiente botón. Ahora quiero eliminar un producto, ¿no? O un valor que ingrese en la base de datos. Entonces igual agrego otro botón. Ya, este botón le voy a poner vuelta a eliminar. Igual lo puedo eliminar por código, por nombre, por valor, como yo lo quiera hacer, pero lo voy a poner eliminar, ¿no? Creo el método, digo public, método de eliminar, ¿sí? De mi vista, view, ¿no? Entonces aquí, para eliminar, también necesito recoger por qué valor lo voy a eliminar. Entonces digo string, código, o string nombre, como lo quiera, o por cual quiera eliminar, text.getText.toString, punto y coma. Ya recogí el valor. Igual, hago la comparación. Siempre y cuando mi código punto igual es diferente de vacío, pues va a realizar tal proceso. Si no, caso contrario, por el ELF, voy a visualizar un mensaje que diga ingrese un valor en código, ¿no? Siempre es recomendable hacer los controles, porque si se dieron cuenta en el insertar, yo solo ingresé el código y ya se insertó. ¿Pero qué insertó en nombre y en valor? Nada, ingresó vacío. Y como no le hice controles, pues se insertó directamente. Entonces es muy importante los controles para que vayan viendo, ¿no? Ya una vez indicado de esa manera, ya digo, ¿no? Tengo el código, tengo algún valor en código. Ahora sí, creo un objeto de tipo admin SQLite, objeto de mi base de datos, es igual a mi new, ¿sí? Admin SQLite en esta pantalla, TIS, ¿cómo se llama mi base de datos? B de venta, ¿sí? Venta, no va a realizar ningún recorrido y va a ser la versión 1, ¿no? Luego de eso, tengo que dar la orden de escritura. SQLite database a mi base de datos es igual a mi objeto punto getWriteDatabase.com. Una vez ya hecho esta parte, ahora sí digo, quiero eliminar, pero para poder eliminar yo necesito almacenar esa eliminación, si se lo eliminó o no se lo eliminó correctamente. Para eso creo una variable in que va a tener, es como una bandera de verificación, ¿sí? Que voy a tener igual a que a mi base de datos punto delete, aquí ya me salió para que se den cuenta que sí me ayuda antes. Digo el punto delete, ¿qué va a eliminar? Primero, ¿de qué tabla se va a eliminar? De la tabla producto, ¿no? Ay, perdón. Coma. ¿Qué condición deberá contemplar? ¿Sí? ¿Qué condición o qué argumento? Siempre y cuando el code, ¿sí?, sea igual a el código que yo haya ingresado. Puse el más.
¿Qué pasaría si lo quisiera eliminar por descripción? Aquí tuviera que añadir la comilla simple, coma, no necesito ningún argumento adicional. Entonces, en esta bandera o en esta variable va a almacenar o 0 o 1. 0 si no se elimina y 1 si se borró correctamente, ¿no? Una vez teniendo esa parte, es muy importante decir a mi base de datos punto close. Sí, en las de arriba, en las consultas, no las dice directo, que aquí directamente le hago solo el select, pero en las demás sí es obligatorio cerrar la base de datos. Más que todo en todo es preferible cerrar la conexión. Una vez cerrado, ahora sí digo a mi edtech código punto ctext, entre comillas, vacío, ¿no? Edtech nombre punto ctext vacío. Y en mi edtech valor punto ctext vacío. Pero, ¿cómo sé que sí se eliminó? Yo tuviera que hacer una comparación previa. Entonces, yo dijera, no, doy enter, sí, mi bandera es igual a 1, ahí sí se eliminó. Pues. Entonces, si se eliminó, ahora sí, vacíeme. ¿Y qué más? Visualíceme un mensaje que diga se eliminó correctamente, ¿no? Y le pongo se eliminó correctamente. Si no, caso contrario, ¿qué tuviera que decir? El, ¿sí? Y el toas que diga no se eliminó el elemento o el producto. ¿Ya? Entonces, esas comparaciones yo las fui realizando. ¿Ya? Este método lo voy a agregar en mi botón de eliminar, ¿sí? En el onClip, método de eliminar, ¿ya? Y ejecuto nuevamente, ¿no? Entonces, voy a buscar por el código que ingresé, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, primero voy a 1, 2, 3, 4, 5 y voy a consultar. Dice no hay. Entonces, si yo voy a buscar, voy a eliminar, va a decir que no existe, ¿no? Pero ahora voy por 1, 2, 3 y voy a buscar. Por descripción, no hay ese nombre. Por código, sí, hay aceite. Ahora sí, voy a eliminar y se eliminó correctamente. Nuevamente voy 1, 2, 3, 4, 5, consultar y ahora sí dijo que ya no existe esa parte, ¿no? Entonces voy a nuevamente aceites, ahora voy a poner 30, cualquier valor que voy a insertar, se insertó correctamente, 1, 2, 3, 4, consultar, si se consulta, y si lo elimino, se va a dar igual correctamente, ¿no? Entonces, ya hice el otro proceso de eliminación. Voy a agregar otro botón que vuelta es el último proceso que siempre se maneja, que es la de modificación. Modificar por código, modificar por nombre, como yo lo quiera, hacer el proceso de modificación. ¿Preguntas? No. Ya, continuemos entonces. Ya. Voy a hacer el proceso ahora de modificación. Igual creo un método, public, voy, y digo método de modificar o de consultar, como lo queramos. Ay, perdón. Modificar y digo, no, mi vista, mi view, abro, cierro. Aquí, en cambio, yo puedo modificar o un campo o todos los campos que yo requiera. Si yo quiero todos los campos, directamente voy a hacer lo siguiente. Digo, en mi admin SQLite, mi objeto de mi base de datos, es igual a mi new admin, ¿sí? Esta interfaz con mi base de datos venta, mi cursor, mi factor, perdón, y mi versión, ¿no? Punto y coma. Ahora digo, en mi SQLite database, mi base de datos es igual a mi objeto
de mi base de datos .getWhile.com. Y ahora sí, empiezo lo primerito como el insertar, es similar al insertar. Primero recojo los valores que yo quiero, ¿no? Quiero el código modificar, entonces pongo edt código.getText.toString.com. Luego, string nombre es igual a mi edt nombre punto getText.toString. Luego hago igual de la misma manera el valor es igual a mi edt valor.getText.toString.com. ¿Ya? Recogidos los valores, vamos, es importante que en el update también manejemos las colecciones. Entonces digo, context value, mi objeto de colección, es igual a que a un new context value, ¿ya? Y punto y coma. Ahora sí, a este objeto de la colección, punto put, igual. ¿Cómo estaba? Como code, coma, el valor que yo quiero ingresar. El objeto, punto put, el otro era non PR, no me equivoco. Y si no, si está algo adicional, me va a salir error, ¿no? Non PR, y el otro era valor, ¿no? Entonces pongo coma, non, luego objetos colección, punto put, y aquí pongo valor, ¿no? Coma, var. ¿Ya? Ahora bien, ya voy a hacer la modificación. Yo puedo decir a mi base de datos punto update y digo, ¿no? ¿Qué base de datos voy a modificar? ¿Qué tabla, perdón? La tabla producto, coma. ¿Qué valores voy a modificar? Lo que tenga mi objeto colección. ¿Ya? Coma. ¿Qué condición deberá contemplar? Siempre y cuando el código sea igual al código que yo ingresé. Coma. Si tengo algún recorrido adicional. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio el código? ¿Sí? Es recomendable no cambiarlo porque ahí luego vamos a tener inconvenientes, ¿sí? Porque ya digo, modifíqueme tal proceso y ya el SQL no va a permitir, y es primary key, por lo cual no va a permitir. Entonces es recomendable que el código no se lo actualice, sino solamente el nombre y el valor, nada más. Como no existe inconvenientes de que no existe ese campo, pues lo modifico, ¿no? Una vez dicho eso, yo digo a mi base de datos punto close, ¿ya? Pero ¿cómo verifico que sí se hizo la validación? Es recomendable igual utilizar aquí una variable y una bandera que va a ser igual a recoger esta modificación. Y si mi bandera es igual a 1, significa que se actualizó o se modificó. Entonces escribo, ¿no? El TOAS y digo, se modificó el producto. Perdón. Se modificó el producto. Si no, caso contrario, no se modificó o no se realizó, ¿no? No se modificó. Entonces, ahora sí, llamo a este método. Voy a long click, método de modificar, ejecuto, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Se va a ejecutar y yo lo primero que necesito es consultar qué producto voy a modificar. Entonces yo le digo 1, 2, 3, 4 y consulto. Y si se dieron cuenta ya me salió aceite. Y digamos que no era aceite, si no era, les pongo, detergente, ¿ya? Y pongo modificar. Se modificó el producto, ¿no? Entonces ahora, ¿qué tuviera que hacer? ¿Sí? Nuevamente, yo tuviera que tener un botón de vaciar, ¿sí? O de limpiar, no lo tengo de limpiar, por eso lo estoy eliminando yo misma.
Y voy a buscar por código, 1, 2, 3, 4. Sí, consultar por código y ahora sí se actualizó, ya está como detergente. ¿Qué pasaría si voy a eliminar nuevamente otra situación? ¿Qué pasaría si pongo detergente y buscar por descripción? No me va a encontrar porque le está buscando tal cual está ese código. Pero ¿qué pasaría si yo en el consultar, ¿sí? Descripción, de vez del word, de vez del igual, perdón dicho, le pongo el like, ¿sí? Si alguien está familiarizado, el like busca siempre y cuando tenga algo, y si le pongo el por ciento antes de lo que tenga este campo o después de lo que tenga este campo, ¿sí? Si no están familiarizados con el like, sí, ya vamos a ir viendo cómo lo irán, cómo lo trabaja, ¿no? Entonces ejecuto y ahora sí pongo buscar, ¿sí? Y me buscó, se demoró un poco más. ¿Por qué? Porque hace una consulta. Lo que tenga, por ejemplo, como yo le escribí, deter, ¿sí? Busca todo lo que tenga, todo producto lo que tenga antes de deter y todo lo que tenga después de deter. Si yo tuviera dos productos, detergente y el otro diga detergentes, me va a retornar solo un valor porque yo aquí le digo, retórneme el primero que generó. Entonces el like genera eso, antes y después. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Estamos claros? ¿Dudas? Por mi parte estamos bastante claros, Inge. Ya. ¿Alguien adicional? De mi parte no tengo tampoco ninguna pregunta, Inge. Está todo claro. Ya. ¿Les pareció fácil esta base de datos? O sea, bueno, la programación en sí nunca ha sido fácil, ¿no? Siempre es un poco complicado, pero creo que ya poniéndolo en práctica y repasando un par de veces, pues sí, con el tiempo se va a hacer fácil. Ya. Sí, obviamente, como yo les he dicho, en todo ejercicio o en toda programación, lo que nos va a servir es practicar. O sea, practicar, practicar. Si no tengo un equipo, pues lo practico a mano y eso lo voy aprendiendo una y otra vez para que lo vayan analizando. Porque las funciones que yo les doy son las básicas, ¿no? O las generales que más se utilizan. Pero en forma general, ustedes han visto que ya depende de la situación que se tiene, ¿no? O sea, a veces se necesita agregar un campo o agregar otra condición, otra comparación o alguna situación. Entonces ya depende mucho de lo que se quiera visualizar, de lo que se solicite o de lo que se requiera. Entonces, eso a nivel general. La siguiente clase vamos ya a listar la base de datos de SQL en una lista dinámica y lo vamos a ir igual utilizando otras bases de datos. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, me avisan. Si no tenemos ninguna situación más adicional el día de hoy, pues vamos a quedarnos hasta aquí. Y la siguiente clase vamos a continuar con la misma unidad. ¿Sí, chicos? Pasen bien, cuídense mucho, sigan adelante y cualquier duda, cualquier inquietud, me avisa. Pasen bien, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Muchas gracias. Pase bien. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Buenas noches.